Hola a todos, es un gusto tenerte acá en tu casa nuevamente. Antes de iniciar, quiero leerte uno de los salmos probablemente más famosos que existen en la Biblia, que seguro tú ya escuchaste, seguro todo el mundo lo sabe, pero te lo voy a leer, y es el Salmo 23, que dice así: Dios cuida de mí. Tú, Dios mío, eres mi pastor, contigo nada me falta. Me haces descansar en verdes pastos, y para calmar mi sed me llevas a tranquilas aguas. Me das nuevas fuerzas y me guías por el camino mejor, porque así eres tú. Puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. Aunque se enojen mis enemigos, tú me ofreces un banquete y me llenas de felicidad. Me das un trato especial. Estoy completamente seguro de que tu amor y tu bondad me acompañarán mientras yo viva, y de que para siempre viviré donde tú vives. Hoy vamos a adorar con este salmo, pero te quiero pedir una cosa. Cuando tú cantes eres mi pastor y nada me falta, de verdad créetelo con todas tus fuerzas. Cuando tú cantes eres mi fuerza, tú me llevas a aguas a descansar, créetelo, porque es verdad, está en su palabra. Y yo creo que tú puedes usar tu boca y tu voz para declarar esas cosas sobre tu vida. Que Dios es tu pastor, ese pastor tan fiel y tan bueno que es capaz y está dispuesto a dejar al rebaño por ir a buscar esa oveja que se perdió o tal vez se alejó. Así que te pido que cierres tus ojos y que dispongas tu corazón para adorar a ese Dios tan bueno y tan fiel que tenemos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Cuando mi fe desmaya, renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos, sí, Señor. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable, persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Señor, hoy venimos confiados que cuando pasemos por ese valle oscuro, que cuando pasemos por ese momento duro, que cuando estemos en esa situación difícil, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Hoy venimos confiados, Dios, de que desde que abrimos nuestros ojos en la mañana hasta que nos dormimos, Señor, y así día con día tú estás con nosotros, Señor.
Venimos confiados, Dios, de que tú eres nuestro proveedor, no solo de recursos, sino de paz, de fe, de gozo, de amor, de vida, Señor, de esperanza. Nuestro proveedor de propósito para nuestra vida, Señor, eres tú. Y aunque pasemos por el valle de la sombra y de la muerte, no vamos a tener miedo, no vamos a temer, no vamos a desfallecer y no vamos a parar de luchar, porque tú estás con nosotros, porque tú eres nuestra fuerza. Tú eres el motor que nos levanta en la mañana y nos anima a seguir. Y si nos caemos, nos levantamos, porque tú estás ahí para tendernos tu mano, Señor, y llevarnos por el buen camino. Aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Una vez más. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Y aunque pase por el valle, y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. Y me encuentras y nunca te rindes. Y aunque pase por el valle de la sombra y muerte, ya no temo, yo confío, tú estás conmigo. Y si caigo o me pierdo, vienes a buscarme. No me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable
Gracias, Jesús, porque sabemos que en tu mesa hay un lugar especial y específico para nosotros, Señor. Gracias porque hoy podemos sentarnos a tu mesa, Señor, a compartir contigo, a estar contigo, a escucharte y aprender de ti, Señor. Gracias por este día, por este momento, y gracias por esa palabra y ese mensaje que vas a llevar a nuestro corazón. Gracias porque hoy, al terminar, nosotros vamos a estar aún más confiados en ti, vamos a tener aún más seguridad y aún más confianza de que tú eres nuestro pastor y de que tú no nos dejas solos. Amén. Gracias por quedarte con nosotros. Te invito a que te llenes de energía porque viene un mensaje muy especial de parte de una persona muy querida por nosotros, y estoy segura que te va a sorprender el Señor con ella. Hola, Iglesia Lío, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Para mí es un gusto poder compartir de nuevo la palabra de Dios y seguir hablando de fe. Esta es la serie que hemos comenzado, ya el pastor Gus nos ha dado enseñanzas respecto a esto y hemos ido aprendiendo a través de estas semanas cómo llega el sí de Dios cuando hay fe. Cómo debemos de buscar primero que Dios bendiga nuestros sueños, para que entonces la fe actúe realmente. Y no tengamos fe solo en nuestros proyectos, en solo nuestros sueños, sino que si van bendecidos por Dios, seguro que los alcanzaremos. También hemos aprendido de qué sirve lo natural. Cuando muchas veces, por más que tengamos, por más que creamos que tenemos todo, al final lo único que nos puede salvar es la fe en Dios. Y hoy quiero continuar con esta serie hablándote de un tema que lo hemos denominado ¿de verdad crees? Y vamos a ir a la palabra de Dios en Mateo 8. Y comienza narrando de que Jesús estaba enseñando y luego se topa con un leproso. Vamos a leer Mateo 8 en el versículo 1. Y dice: después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo siguió. De pronto, un hombre que tenía lepra se acercó a Jesús, se arrodilló delante de él y le dijo: Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Jesús puso la mano sobre él y le contestó: quiero hacerlo, ya estás sano. Y el hombre quedó sano de inmediato. Después Jesús le dijo: escucha bien esto, no le digas a nadie lo que sucedió. Vete a donde está el sacerdote y lleva la ofrenda que Moisés ordenó. Así los sacerdotes serán testigos de que ya no tienes esa enfermedad. Y este es el primer ejemplo que vemos donde se encuentra un leproso con Jesús y lo primero que hace es reconocerlo como Señor. Lo primero es que dice: mi Señor, se arrodilla ante él y le dice: yo sé que tú puedes sanarme. La fe de ese leproso, ya él tenía tanta confianza en Jesús que le dice: yo sé que tú puedes hacerlo, pero ¿será que está en tu voluntad que pase? ¿Será que está en tu voluntad que sí sea así? Y le pregunta: ¿tú quieres hacerlo? Y Jesús pues le dice: sí, quiero hacerlo, y lo sana de inmediato. Luego le pide que vaya y que cumpla haciendo una ofrenda. Entonces, este es el primer ejemplo que vemos de alguien que tiene fe en Jesús, pero también nos enseña y nos dice: a ver, yo puedo tener mucha fe en Jesús, puedo creer mucho en Dios, pero hay ciertas cosas que requieren que Dios diga: sí, quiero hacerlo. Y Jesús se agrada cuando nosotros lo reconocemos como Señor, cuando nosotros lo reconocemos y doblegamos nuestras rodillas ante Él. Esta es la primera actitud y este es el primer milagro que vemos en este pasaje. Luego dice que en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Cafarnaúm. Allí se le acercó un capitán del ejército romano y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Pero el capitán respondió: Señor Jesús, yo no merezco que entre usted en mi casa. Basta con que ordene desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano.
porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Si a otro le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Jesús quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Oigan bien esto: de todas partes del mundo vendrá gente que confía en Dios como confía este hombre. Esa gente participará en la gran cena que Dios dará en su reino. Se sentará a la mesa con sus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero los que habían sido invitados primero a participar en el reino de Dios serán echados fuera a la oscuridad. Allí llorarán de dolor y les rechinarán de terror los dientes. Luego Jesús le dijo al capitán: regresa a tu casa y que todo suceda tal como has creído. En ese mismo instante, su sirviente quedó sano. Y vemos este segundo milagro. Este milagro no era para el capitán romano, era para su sirviente. Sin embargo, vemos una actitud de un soldado, de un capitán, que él dice: no soy digno que entres en mi casa, Jesús. Primero vemos que él sí lo reconoce como Señor. Es clave que siempre reconozcamos a Jesús como nuestro Señor. Y él le dice: no tienes que ir a mi casa. Con que tú digas, así se hará. Y lo que sorprende a Jesús tal vez no es solo la fe de esta persona, sino que es su actitud. Es que él dice: si tú dices, así será. ¿Y por qué el capitán puede decir eso? Y él nos deja claro, y él nos dice: es que yo doy órdenes, pero también las he obedecido. Y eso es clave, porque el capitán no fue a buscar un milagro para él, pero él recibió una bendición mucho mayor que el milagro. El sirviente recibió el milagro de la sanidad, pero el capitán, Jesús le dice: él se va a sentar a comer con sus antepasados en mi reino. Es una bendición que él obtiene por el simple hecho de tener fe en Jesús, en reconocerlo como su Señor y por obedecer. Porque seguro el capitán era alguien íntegro, era alguien que cumplía al centavo cada una de las órdenes. Y eso es lo que Jesús busca en nosotros, que nosotros lo obedezcamos a él. Porque ¿cómo nosotros vamos a creer en algo? ¿Cómo nosotros vamos a tener fe si cuando Dios nos pide hacer algo no lo hacemos? Si cuando Dios nos dice ve, no vamos. Cuando Dios nos dice habla, no hablamos. Cuando Dios nos dice da, no damos, no amamos. Hay muchas cosas que podemos hacer, pero si no las hacemos, ¿cómo vamos a comenzar a ejercitar nuestra fe? Porque la fe se ejercita. Comenzamos con un poquito de fe, vamos incrementando, pero ¿cómo lo hacemos? Si somos de esas personas que cuando le dicen hacer, no haces, entonces comenzamos a pensar que las cosas, aunque se digan, no se hacen. Comenzamos a tener actitudes donde, aunque Dios nos prometa las cosas, decimos, es otra cosa y no, se hará cuando Dios diga. Comenzamos a tener esa actitud donde, porque nosotros no hemos sido congruentes con nuestra palabra, porque cuando nosotros no hemos sido congruentes obedeciendo cada uno de los mandamientos de Dios, creemos que Dios es igual, que Dios dice y no se hace. Pero la palabra de Dios es viva, es eficaz y se hace, y nosotros debemos de cumplirla siendo obedientes a Él. Y los que estamos acá estamos buscando esa vida eterna, tener realmente riqueza, pero no en este mundo, riqueza en la vida eterna. Y acá nos está enseñando el propio Jesús y nos está diciendo, como ya lo adorábamos nosotros previamente en la alabanza, nosotros decíamos y sabíamos que hay una mesa que Dios preparó, hay un lugar para ti, pero ¿cómo vas a acceder a Él si no crees? ¿Cómo vas a acceder a ese lugar? ¿Cómo vas a agradar a Dios si no tienes fe?
porque la fe sin obra es muerta. Ya el leproso ve a Jesús, lo reconoce, se arrodilla y es sano. El capitán viene con Jesús, lo reconoce y solo le dice, solo dilo. Yo confío en ti y sé que con decirlo se cumple. ¿Cuántos quisiéramos tener esa fe de ese capitán y decir, no, Señor, o sea, tú solo dilo, yo sé que ya está hecho. Yo sé que ya está hecho. Y luego seguimos avanzando en el capítulo y nos encontramos con nuestros queridos discípulos. Los discípulos que sabemos que ellos comparten con el mismo Jesús, que ellos pasan tiempo con Jesús, lo ayudan, están con Él en las enseñanzas, pero aún así a veces nos identificamos más con ellos. Y Jesús, después de que sanó a muchas personas más, ya se encontraban dispuestos a cruzar un lago que todos sabemos que un lago pues tiende a ser muy, muy tranquila el agua. Y dice que en el 23 Jesús subió a la barca y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos porque nos hundimos. Y esto es lo primero, que a veces nosotros somos así. Estamos en una situación que ni siquiera no se estaban ahogando ya. Dice que les entraron un par de olas a la barca y Jesús estaba dormido. Y Jesús aún ahí, por más que fuese Dios mismo, obvio que si ya se estuvieran ahogando, Jesús se hubiera despertado y hubiera dicho, bueno, calmemos esto, ya tranquilos. No nos vamos a morir acá. Yo no me voy a morir acá. No vine acá para morir ahogado en un lago. Pero a veces nosotros, más en toda esta situación, sentimos que nos duele un poquito la garganta y comenzamos, ¿dónde estuve? ¿A dónde fui? ¿Y con quién hablé? ¿Y si ya me dio esto? Y comenzamos con una paranoia que decimos, ¿y entonces Jesús dónde queda? ¿Dónde queda tu confianza en Dios? Si tú cumpliste con el distanciamiento, te limpiaste las manos, no estoy diciendo que podemos andar por ahí sin tener cuidado, no. Pero hay que tener un poco de fe en Dios, ¿no? Si decimos que confiamos en Dios, la primera está bien, me voy a examinar, voy a ver qué tengo, pero no creer más en lo malo que en lo bueno. Y eso es lo que Dios quiere, no que estemos allí teniendo miedo por todo y que me chocaron, que me pasó esto y ya me bajo del barco. Ya digo yo otra vez, no. Si Jesús va ahí, Jesús está ahí. Si Jesús está en tu barca, ¿por qué vas a temer? Y algo sorprendente es que Jesús les dice, ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran, y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados, ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas obedecen? Pero estamos viendo al leproso que recibió su milagro. Vimos también al capitán que recibe su milagro, el siervo, y él recibe una bendición. Y ahora vemos a los discípulos que aparentemente vieron un milagro, que se estaban ahogando, se iban a ahogar, y Jesús se levanta, calma las aguas. Pero meditando un poco en eso, Dios me retaba y me decía, a ver, ¿quién eres tú? Tú eres el que comienza a agitar, cuando se agita un poco, tú eres el que comienza a gritar, ¡hey, Jesús, auxilio! En lugar de quedarte firme y esperar un mayor milagro. ¿O eres el que siempre por cualquier cosa se queja y no, otra vez y todo esto? Y al día de hoy sigues vivo. Al día de hoy sigues teniendo fuerzas. Al día de hoy sigues teniendo pan, sigues teniendo techo. Pero sí hay una diferencia. Porque acá Dios los regaña. Acá Dios les llama la atención y les dice, pero es que ustedes confían muy poco en Dios. A pesar de que reciben el milagro de no ahogarse. A pesar de que sobreviven. Y es interesante
cómo hay 3 milagros y por más que creamos que estando alabando a Dios, honrándolo, buscándolo, a veces ni siquiera lo reconocemos. Entonces, ¿a quién le alabamos? Entonces, ¿en qué creemos? ¿En qué creemos? Si Dios está con nosotros, si Dios está en la barca, ¿por qué vamos a dudar? ¿Por qué vamos a sentir que Dios no está ahí? Y la enseñanza que Dios me decía es que Jesús no cambia. Jesús sigue teniendo el mismo poder. Jesús fue el mismo que sanó al leproso. Fue el mismo que con solo decirlo salvó al sirviente. Jesús era el mismo. Jesús era el mismo que iba en esa barca. Pero somos nosotros los que tenemos que cambiar. Somos nosotros los que tenemos que saber quién es Jesús. Somos nosotros los que tenemos que estar seguros de quién es Jesús. Somos nosotros los que tenemos que arrodillarnos ante Él. Somos nosotros los que día a día tenemos que buscarlo y tener que decir: Señor, te entrego todo a ti. Toda mi voluntad la dejo y haz la tuya. Haz tus sueños en mí. Y si está en tu voluntad, Señor, sáname. Sana mis finanzas. Sana mi relación. Sana mi relación contigo. Sana mi matrimonio. Sana a mis hijos. Y Dios lo hará. Porque Dios sigue siendo poderoso. Dios sigue siendo el mismo que estaba en esa barca, que estaba con ese leproso. Pero lo importante es qué tanto queremos nosotros obedecer a Dios. Porque estamos acá buscando una vida eterna. Estamos acá porque creemos que cuando dejemos de existir acá, accederemos a esa vida eterna junto con Dios en su reino. Y si queremos sentarnos ahí, debemos de comenzar a actuar como verdaderos cristianos. Y quiero que vayas conmigo a Mateo 5. 5 en el versículo 13. Dice: sal y la luz del mundo. Ustedes son como la sal que se pone en el horno de barro para aumentar su calor. Si la sal pierde esa capacidad, ya no sirve para nada, sino para que la tiren a la calle y la gente la pisotee. Ustedes son como una luz que ilumina a todos. Son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos puedan ver. Nadie enciende una lámpara para meterla debajo de un cajón. Todo lo contrario, la pone en un lugar alto para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, la conducta de ustedes debe de ser como una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Hagan buenas acciones, así los demás las verán y alabarán a Dios, el Padre de ustedes que está en el cielo. Y acá Dios nos deja bien claro y nos dice que nosotros debemos de ser una luz. Y nos dice: ustedes muestren cómo se obedece a Dios. Y si vemos acá, esta lección ya la habían recibido los discípulos. Sin embargo, el único de estos 3 pasajes que hemos visto que muestra esa actitud es el romano, es el extranjero, es el que Dios seguro se sorprende porque era el extranjero, no era el de su propia aldea, no era el que se identificaba con él. Tuvo que venir un extranjero a decirles cómo se obedece a Dios. Muchas veces dentro de la iglesia señalamos y decimos: no, pero es que aquel, ¿cómo se comporta? Sí, porque muchas veces los que están allá afuera nos enseñan cómo obedecer la ley, cómo obedecer a un hombre. Pero Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre para que nosotros seamos luz al mundo y enseñemos cómo se obedece a Dios y qué cosas, sus mandamientos, para que caminemos con rectitud delante de Él. No para nuestra vanagloria, sino que para que los que nos vean alaben a nuestro Dios, al que nosotros reflejamos. Y eso es lo que Dios quiere. Vamos a leer de nuevo la parte de los discípulos, donde ellos están navegando con Jesús. Vamos a leer Mateo 8:23, la gran tormenta. Jesús subió a la barca
y se fue con sus discípulos. Todavía estaba navegando cuando se desató una tormenta tan fuerte que las olas se metían en la barca. Mientras tanto, Jesús dormía. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo. Señor Jesús, sálvanos, porque nos hundimos. Jesús les dijo: ¿por qué están tan asustados? ¿Qué poco confían ustedes en Dios? Jesús se levantó y les ordenó al viento y a las olas que se calmaran. Y todo quedó muy tranquilo. Los discípulos preguntaban asombrados: ¿quién será este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Y de verdad que Jesús se levanta ahí y los reprocha y les dice: qué poco confían ustedes en Dios. Y Dios me decía: qué poco confías en Dios cuando te ahogas porque quieres. Qué poco confías en Dios que aunque me miras todos los días, que aunque todavía todos los días comes, todos los días tienes techo, todos los días tienes aire, qué poco confías cuando a la primera te desilusionas y dices: bueno, no. Y es que Jesús no dice que cuando va en la barca todo va a estar tranquilo, todo va a estar quieto. No es eso. Lo importante no es lo de afuera, lo importante no son las olas, no es que se entre el agua. Lo importante es que Jesús iba en la barca y que Él no iba a dejar que se muriera. Que Dios no vino para morir en una barca. Y Dios no te hizo, no te creó para que tú mueras sin pena ni gloria, para que pases en este mundo sin casarte, que pases en este mundo sin conocer su voluntad, para que pases en este mundo solo pensando en el dinero, en la fama. Dios no te creó para eso. Dios te creó a imagen y semejanza suya para que realmente vivas obedeciendo sus mandamientos, para que seamos dignos representantes de Él y para que los demás, cuando nos vean a nosotros, vean a nuestro Dios, no nos vean a nosotros, vean a nuestro Dios y lo alaben a Él. Porque si nosotros, siendo pequeños y humanos que no pueden hacer nada desde la nada, Dios nos bendice, Dios no va a dejar que te mueras en una situación solo porque sí. Dios lo que quiere es bendecirte, Dios lo que quiere es darte vida, quiere honrarte. Pero para eso necesitamos obedecerlo, necesitamos acercarnos a Él, necesitamos doblegar nuestras rodillas, reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. Y cuando llegue la prueba, que llegará, solo sonriamos y digamos: está bien, es una prueba, pero yo sigo con Dios en la barca. Yo sigo confiado de que Dios está conmigo y nada me hará daño, nada me pasará. Cuando alabamos a Dios, cuando declaramos esos salmos, realmente debemos de vivirlos y creerlos. No es cantar por cantar, es creer en Dios. Es creer que el mismo Dios y Señor que hizo la tierra nos hizo a nosotros para obedecerlo y exaltarlo, porque te hizo luz y te pone en lugares altos cuando comienzas a obedecerlo. Y hoy quiero que cierres tus ojos ahí, que entregues tu vida a Dios si no lo has hecho, y repitas esta oración: Señor Jesús, gracias por este día. Gracias, Señor, por lo que me has dado. Gracias porque hasta el día de hoy puedo abrir mis ojos y ver tu creación. Perdóname si no te he reconocido aun cuando has estado a mi lado. Perdóname, Señor, si he fallado. Perdóname, Padre, porque he pecado en contra tuya. He pecado con incertidumbre, incredulidad, y no he creído y no he tenido la fe firme en ti, Señor. Pero hoy me arrepiento de mi comportamiento y de mi forma de conducirme por esta vida, Señor. Hoy doblego mi voluntad a la tuya. Y hoy te pido que seas tú en mí. Hoy te pido que tú seas el rey de mi corazón y que todo gire en torno a ti en mi vida, Señor. Te pido que bendigas mi camino. Te pido que bendigas, Señor, cada uno de los sueños. Y que si es tu voluntad, Señor, que se cumplan. Y te pido que tus sueños sean puestos en mi corazón para poderlos cumplir, Padre.
y que a donde vaya pueda ser un digno representante tuyo, un hijo tuyo, Señor. Y el Señor tiene puesto una mesa para cada uno de nosotros. El Señor tiene puesto un lugar especial para ti y solo te pide obediencia a sus mandamientos. Solo te pide que creas en Él y que pronto se reunirá contigo en su reino y comenzarás a vivir plenitud, gozo, paz, paciencia. Tendrás mansedumbre, templanza, todos los frutos del Espíritu Santo, porque comenzarás a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. No te preocupes por qué comer, no te preocupes por qué vestir. El mismo Dios se encargará de ti. El mismo Dios hará contigo conforme a su voluntad si tú sueltas el timón y simplemente te dedicas a vivir y a hacer lo que importa, las cosas de Dios, buscarlo a Él primero, levantarte, orarle a Él, buscarlo cada día y pedirle que su voluntad realmente te quebrante. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy nada nos ha hecho falta ni nos hará, Señor, porque tú eres un Dios grande, un Dios poderoso, y te pido que tu voluntad sea hecha en cada uno de mis hermanos, Señor. Te pido que te podamos honrar cada día, alabarte a ti cada día, y enséñanos, Señor, a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Para mí ha sido un gusto estar contigo y te esperamos el otro domingo.